En este momento, pues vamos a saludar a nuestra compañera Esperanza Muñoz. Bienvenida para ampliarnos en esta mañana sabatina, pues todo el informe sindical. Muy buenos días. Buenos días, Diana, para ti y para toda la mesa de trabajo de esta mañana. Igual un saludo caluroso, afectuoso para todas las comunidades educativas, para los estudiantes, para los luchadores que en Colombia día a día tenemos que darnos la pela para ganarnos los derechos, porque como lo decía la compañera que nos antecedió, hay veces toca que recurrir a las vías de hecho para hacer valer esos derechos que prácticamente vienen siendo conculcados por un gobierno que no tiene voluntad política de negociar. Y asimismo estar muy informados acerca del panorama nacional, departamental y, por qué no, también territorial de todo nuestro país. Así que empecemos, compañera, hablando acerca del decreto 574 del presente año del Ministerio de Educación Nacional. Bueno, miren, recordemos que este decreto 574 nació a la vida, digamos, jurídica, unos días antes de iniciarse el proceso de inscripción para el concurso de ingreso a la carrera docente convocado para población mayoritaria. Y este decreto pues reglamenta lo que va a ser o lo que será el concurso de ingreso también a la carrera docente, pero para zonas rurales, ¿no? Este es un concurso especial, ¿no? Dice así, ¿no? El decreto dice que es un concurso especial, pero más adelante vamos a mirar otras situaciones, ¿no? Y que se va a dar, según eso, por única vez y para proveer plazas en vacancia definitiva para esos sectores rurales, donde seguramente hemos tenido situaciones donde no han llegado docentes o porque estando en el sitio, muchas veces las situaciones que se están presentando en esas zonas, pues dejan a esos estudiantes sin los maestros. Creemos que ese sería el espíritu del decreto 574. Eso, pues dice, según el decreto, va a tener algunos requisitos de acuerdo al nuevo manual de funciones que también se expidió para este efecto, que es la resolución 3842 de 2022, en donde ahora cada quien que vaya a participar tendrá que mirar y examinar, leer ese manual de funciones para la hora de la convocatoria, saber exactamente cuáles van a ser las funciones que le van a acceder y también mirar el tema de los perfiles profesionales de acuerdo al cargo, pues para el cual usted va a aspirar. Pero resulta, digamos que la expedición de este decreto fue la razón de que la Comisión Nacional del Servicio Civil afectara el desarrollo del proceso de la selección de la convocatoria que estaba citada para población mayoritaria, ¿no? Y toda vez que, ¿por qué lo afectó? Esa convocatoria que ya estaba para comprar el PIN el 21 de abril, pues porque las entidades territoriales debían de ajustar la OPEC y debían de ajustarla de acuerdo a las situaciones que ahora se contemplan en el decreto 574, es decir, las entidades territoriales debían de reportar cuáles de esas plazas que estaban en la convocatoria pertenecían a la zona rural y cuáles a la otra población. Más adelante diremos cuál es esa otra población. Entonces, tenían que reportarlas y la fecha para reportarlas era el 29 de abril. Entonces, cumplido lo anterior, la Comisión Nacional del Servicio Civil iba a expedir o a divulgar los acuerdos modificatorios de la convocatoria, ¿no? Precisamente el día de ayer, 6 de mayo, se expidieron los acuerdos modificatorios prácticamente para todos los entes territoriales. Por ejemplo, para el caso del Cauca es el número 301 y para el caso de Popayán es el acuerdo modificatorio número 309. Que modifica la convocatoria al concurso de población mayoritaria. ¿Por qué? Nosotros creíamos que ese concurso, en el marco de ese decreto 574 rural, iba a ser un concurso diferente al de población mayoritaria. Pues no van a ser ya dos convocatorias, compañeros. Va a ser una sola convocatoria, ¿sí? Pero, ¿cuál es la diferencia? O sea, digamos que, ¿cuál es la particularidad de esta convocatoria? Pues que se van a citar unos cargos para zonas que ellos han definido como no rurales, que es el grupo A, y otras que han definido como zonas rurales, que son las del grupo B, ¿no? Se van a proveer vacantes, se van a proveer 13,000 en el marco de este concurso, 13,700 vacantes en zona rural y 23,640 en zonas
que han definido como no rurales, tanto para cargos de docentes como para cargos de directivos docentes. Entonces, tengamos en cuenta, Grupo A se ha definido como zonas no rurales y Grupo B como zonas rurales. Las pruebas que se va a aplicar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pruebas se van a aplicar para el Grupo A que es definida como zona no rural? Ahí va a aplicar la prueba de aptitudes, de competencias básicas, aptitudes y competencias básicas, perdón, va a aplicar la prueba psicotécnica y va a aplicar la valoración de antecedentes y la entrevista. Mire, pero si usted ve el Grupo B, que son las zonas rurales, ahí lo que van a aplicar es la prueba de conocimientos, ya no es prueba de aptitudes y competencias, sino que le han denominado prueba de conocimientos específicos y pedagógicos. Se va a aplicar también la prueba psicotécnica, al igual que el Grupo A, va a haber también valoración de antecedentes, pero para este caso de las zonas rurales que pertenecen al Grupo B, no habrá una entrevista. No aplicará para esas zonas rurales entrevista. En términos de puntajes, ¿qué va a pasar? ¿Cómo yo, si una vez presentado el examen, cuánto debo sacar para poder acceder pues ya a seguir en el proceso de la convocatoria? En el caso de directivos docentes tendrán que sacar como mínimo 70 puntos y para el caso de los docentes 60. Esto tanto para el Grupo A como para el Grupo B. Ahora, como en el Grupo B, que son las zonas rurales, no hay entrevista, ¿qué va a pasar? Ese peso que se le daba en esa entrevista al otro grupo se le adiciona al de valoración de antecedentes. Entonces va a tener un peso del 25% la valoración de antecedentes. ¿Por qué? Porque no va a haber entrevista. En cambio, en el Grupo A, que es las zonas no rurales, la valoración del antecedente va a tener un 20% y la entrevista un 5%. Para ambos casos, por ejemplo, la prueba psicotécnica va a tener un valor del 15%. Mire, entonces pensábamos equivocadamente que iban a hacer 2 concursos, pues no, va a ser un solo concurso y usted va a tener que aplicar o bien sea para una plaza en el sector rural o para una plaza en el sector que han definido como no rural. Para ambos, la venta del PIN, ya porque ya también salió, ya informó la Comisión Nacional del Servicio sobre la venta del PIN, iniciará o reiniciará, porque recuerde que eso se había precisamente en el marco del decreto 574, se había suspendido la convocatoria, se reinicia entonces la venta del PIN a partir del 13 de mayo al 9 de junio. Esas son las fechas, pero tengamos en cuenta allí que si usted lo va a hacer a través del banco, que en este caso va a ser el Banco Itaú, va a ser a partir del 13 de mayo al 7 de junio, ¿sí? Si lo va a hacer por el banco o a través de un baloto que actúe como corresponsal bancario, pero si lo va a hacer a través del PCE, usted tendrá como fecha del 13 de mayo al 9 de junio para adquirir el PIN para poder participar. Las inscripciones se harán como lo venía haciendo la convocatoria inicial a través de la plataforma del CIMO y esas fechas también ya están establecidas. Serán a partir del 13 de mayo al 9 de junio. El costo de este PIN será de 50,000 pesos. ¿Qué es lo que pensábamos o seguimos pensando que está sucediendo en materia de esta convocatoria? Pues sencillamente pensábamos, no sabemos si equivocado o no, que el haber dividido, el haber partido este concurso en rural y no rural, la idea, y esperamos que ese sea el espíritu de la norma, esperamos, es que se puedan proveer plazas en esos sectores donde casi no quieren llegar algunos docentes en zonas no rurales, en zonas rurales, perdón. Pero ¿qué va a pasar? Esto va a afectar mucho los derechos de muchos educadores de poder movilizarse entre las diferentes, dentro de la entidad territorial, dentro de los diferentes municipios. Por citar un ejemplo, yo me presenté para el concurso para una zona rural, pero resulta que después de un tiempo yo quisiera, y en el marco de los procesos de traslados ordinarios, trasladarme a una zona más cercana o al urbano. Pues entonces esto no podría, creemos, permitir esa movilidad y se va a afectar el derecho del docente de poder trasladarse después de haber superado un periodo de prueba, después de haber estado un tiempo en esa zona rural,
de trasladarse al casco urbano. Eso creo que va a generar y va a afectar muchos derechos, y considero que en eso FECODE va a tener que pronunciarse ante el gobierno nacional, porque finalmente son decretos que se sacan de manera unilateral y que no fueron acordados, al menos con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Compañera Esperanza, son las 8:51 de la mañana. No sé si hay algo más que decir respecto al concurso especial para adentrarnos a hablar sobre la declaración de bienes y rentas. No, de los concursos, más adelante diremos es que vamos a proveer un espacio, un encuentro, esperamos que sea presencial, para hablar un poco más de este concurso, para hablar de los anexos y de la convocatoria misma, y además hablar del nuevo manual de funciones, que es importante tenerlo de vista. Frente al tema de la declaración de bienes y rentas, es algo muy sencillo, ¿no? Se ha venido diciendo y la gente estaba preguntando que si era cierto que hasta el 31 de mayo era el último plazo para presentar esa declaración de bienes y rentas. Pues no, ya precisamente salió una información aclarando esta situación. Primero, pues sabemos que, según lo manifiestan, es una obligación legal para los servidores públicos presentar esta declaración, ¿no? Pero dice que para los servidores públicos que trabajan, que laboran en entidades del orden territorial, el plazo para presentar esta declaración de bienes y rentas será hasta el próximo 1 de junio, ya no va a ser hasta el 31 de mayo, a los servidores de los entes territoriales, más no así para los servidores de las entidades y organismos que pertenecen al orden nacional. A ellos sí el plazo se les vence el 31 de mayo. Todo lo debemos hacer a través de la plataforma del SIGEP, el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público. Así que era simplemente para aclarar esa situación que venía generando confusión a los servidores y sobre todo en el sector de los docentes. 8:53 de la mañana, pasamos al panorama departamental hablando acerca de la circular 053 del 2022 de la Secretaría de Educación. Bueno, esta circular que se expidió el pasado 25 de abril habla de un tema que hoy viene generando bastante preocupación, sobre todo en el sector de los docentes orientadores, y tiene que ver con el tema de la responsabilidad en la implementación de la escuela de padres y madres de familia y de cuidadores en las instituciones o en los establecimientos educativos del departamento del Cauca. Digamos que hay unas normas que fundamentan esta circular, en las cuales se fundamenta la circular. Entre esos está pues la ley 1098, que es la ley de infancia y adolescencia, está la ley 1620, que es la que trabaja el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, está la ley 2025 de 2020, que es la que establece cómo se debe hacer esa implementación y establece unos lineamientos y dice cómo se debe implementar esa escuela de padres y madres de familia, porque sí existe una ley que fundamenta esta, ¿no? Y cómo se debe hacer en todos los niveles, desde preescolar, básica, primaria, secundaria y la media. El artículo de esta ley, de la ley 2025-2020, en su artículo 2, ubica como obligatoria la implementación de esta escuela de padres y madres de familia y de cuidadores. Pero hay que mirar también que no se encuentra en esta ley un artículo que hable de quién o quiénes son los responsables de esta implementación. No lo dice específicamente que deban ser los docentes orientadores. Se habla inclusive que se debe hacer un trabajo al interior de los establecimientos educativos articulado entre lo que es la escuela de padres de familia y los proyectos que se trabajan en las instituciones educativas. Entonces, no necesariamente es un trabajo que lo deba hacer el docente orientador. Uno diría que por la formación podrían ser ellos, pero no lo dice directamente. Ahora, la circular ubica la responsabilidad de dinamizar, la circular de la Secretaría, estoy hablando, ¿no? Ubica la responsabilidad de dinamizar la escuela de padres y madres de familia conforme a un plan nacional de orientación escolar. Y hay que decir que ese plan no fue producto que nació, digamos, en lo nacional, producto de una mesa de concertación con centrales obreras, porque así lo dice el plan, pero donde ni la CUT, ni siquiera FECODE, que es filial de la CUT, estuvo presente. Fueron unas centrales obreras muy diferentes a las centrales que hoy nosotros conocemos y con las cuales nosotros realmente debemos rendir algunas cuentas, pues
por decirlo así. Entonces, compañeros, ni siquiera la resolución, la nueva resolución que yo les nombraba ya, la 3842 de 2022, que habla del nuevo manual de funciones, ni siquiera esa resolución habla, no establece, al menos de manera directa, que la responsabilidad de dinamizar y de dinamizar, si escuela de padres y madres de familia sea o esté en cabeza de los docentes orientadores. No lo dice. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Que la Secretaría de Educación Departamental posibilite un escenario para discutir, para analizar este tipo de situaciones que vienen siendo, al menos en cabeza de los docentes orientadores, muy reiterativas y que, como lo manifiesta la ley 2025, ojalá la Secretaría materialice uno de sus artículos, que dice que en lo que compete al deber de la Secretaría de Educación o una de sus funciones es promover la implementación de estas escuelas de padres y madres de familia y cuidadores en todos sus niveles. Son ellos los que deben promover eso. E incluir, dice ese artículo, un plan de formación docente para estas temáticas. No es decir, hagan y nosotros simplemente ordenamos. No, es en cabeza de las secretarías o de los entes territoriales que debe hacerse esa implementación de cómo, al menos orientar de cómo implementarlo y sobre todo recibir una formación específica y pertinente para saber cómo implementar eso. Y dejar claro que en el caso nuestro, pues vamos a mirar la posibilidad de hacer una reunión con los docentes orientadores para explicar toda esta temática, pero ojalá una vez hayamos podido conseguir un escenario con la Secretaría de Educación Departamental. Bueno, son las 8:58 de la mañana, ya tenemos el tiempo necesario para poder explicarle a nuestros compañeros nuestra agenda SUTEC. Bueno, la agenda del SUTEC ha estado bastante, digamos, copada, como siempre ha sido costumbre del SUTEC tener una agenda que nos ha ayudado a dinamizar, que nos ha ayudado a estar más cerca de las comunidades educativas. Y no fue la excepción la semana pasada. Por ejemplo, estuvimos en el municipio de Caloto, de Villarrica, haciendo asambleas municipales y eso nos ha permitido interactuar y estar más cerca de nuestros maestros, de la base de maestros. Es más factible que allí en esos escenarios la gente haga sus preguntas y uno le pueda resolver los interrogantes de mejor manera. Por eso estamos dinamizando esos escenarios y esperamos seguirlo haciendo. Y estamos pendientes de una reunión también en INSA, poder hacerla también en Bolívar, en el municipio de Miranda, en Suárez, también en Corinto. Son escenarios que realmente la Junta requiere y que también la base requiere para poder estar de manera más directa y tener una respuesta más pertinente, más cerca de los problemas que hay veces afectan las instituciones educativas, pero que en los zonales, que son espacios tan grandes, no se posibilita eso. Entonces, seguiremos trabajando en esa dinámica de las reuniones municipales. Esperamos pues, poder abarcar todos los municipios en el menor tiempo posible. También estaremos con alguna institución educativa del municipio del Tambo que nos ha solicitado poder trabajar el tema del deber de cuidado, un tema que ha sido absolutamente necesario y que el SUTEC lo ha tenido claro, es necesario trabajarlo por todas las situaciones que se vienen presentando cuando, por ejemplo, tenemos niños que se nos van, ocurre un accidente en el marco de la labor de un docente y ahí es donde tenemos que ver cuál es realmente el derecho de ese niño, pero también la obligación de ese docente por ser servidor público y por ser uno de los cuidadores de esos estudiantes dentro del aula de clase. Muchísimas gracias, compañera Esperanza. Pues de esa manera damos finalizado este programa de la Radio Revista Educativa y Cultural Pandora. Los esperamos el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana. Que pasen un resto de fin de semana feliz. Cuídense bastante. Chao, chao.